Buenos días, mi nombre es Brian David Figueredo, estudiante de la Universidad Manuela Beltrán. A continuación voy a hacer la socialización de mi cuadro conceptual Diseño de la investigación cualitativa. Entonces encontramos la etnografía, origen, en el siglo XV en Europa, la cual implica el estudio del ser humano y la sociedad. Fundamentalmente es el registro de origen del conocimiento. Eh, para Spratley. Para Gomper, se entiende que lo básico es la investigación detallada de los patrones de interrelación social. Para Lutz, es el análisis político de la sociedad. Tenemos las fases: observación, descripción y análisis. Entonces, en las fases seleccionamos el objeto de estudio y el objetivo del mismo. Recolección de datos en campo, análisis primario y secundario de estos datos. En la técnica de instrumentación de recolección, es la observación del participante en la entrevista informal, los materiales escritos. Ahí hacemos una reflexión analítica sobre los datos, seleccionamos y reducimos los datos, organización y caracterización de los datos. En el análisis de datos se analizan los trabajos de campo. Entonces, observación del participante, las entrevistas cualitativas o en profundidad y la discusión del grupo. Seguimos con la etnografía virtual. Se origina frente al fenómeno del Internet, la cual favorece la comunicación que potencializa la interactividad en el origen. Entonces, es la generación de espacios de sociedad como producto de la configuración de las comunicaciones virtuales en Internet. Las fases: exploratoria y de reflexión, planificación, entrada al escenario, recogida de análisis de información, retirada del escenario, elaboración del informe. Entonces seleccionamos el campo de estudio, determinar las interrogantes de la investigación y el marco teórico, fuentes de datos, estrategia de recolección y almacenamiento de información y trabajo en campo. Eh, Técnicas e instrumentación de recolección. Es un trabajo de campo online, multimedias, hipermediales, hipertextuales y textuales. Entonces, observación flotante, encuestas en línea y encuestas web. Análisis de datos, análisis de la sociedad digital. Entonces, lectura de textos etnográficos y un análisis multiusuario acorde a la movilidad propia del ciberespacio. Seguimos con la teoría fundamentada. Se originó en la Escuela de Sociología de Chicago. Puede fomentar el descubrimiento de la teoría a partir de datos rigurosamente obtenidos y analizados. Ese es el origen. Eh, Fue realizada por parte de Glauser y Strauss en su libro The Discovery of Ground Theory, y hunde sus raíces en la interacción simbólica de Blumner, y en donde el investigador intenta determinar qué el significado simbólico tienen los artefactos, gestos, palabras para los grupos sociales y cómo interactúan unos con otros. Fases: tenemos fase utilidad, bases, utilidad y planteamiento. Entonces, comparación de datos, interacción de cada categoría con sus propiedades, limitar la teoría y recoger la reacción de la teoría. En técnicas e instrumentos de recolección, la entrevista, la observación, discusión, registros de notas diario. Entonces tenemos la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva y la generación de la teoría. En los análisis de datos se recolectan los datos y los clasificamos por categorías o los clasifican por categorías. Entonces, puede ser las entrevistas y grupos de enfoque.
Seguimos con la investigación acción. Origen. Fue originada en 1944, el cual ligaba al enfoque experimental, es un conocimiento práctico. Según el concepto expuesto por Lewin, es como un método de invertir en en las problemáticas sociales. Después se conectaron con el concepto del profesor e investigador por Lawrence Steinhaus y John Elliott. Fases: planificación, acción, observación y reflexión. Entonces es el diagnóstico y el conocimiento de la problemática, es describir la situación problemática, sus objetivos, organizar pues en la secuencia de actuación, describir cómo se va a relacionar el grupo de investigación con otras personas implicadas o interesadas y reflexionar y evaluar. Técnica e instrumentos de recolección. Entonces, investigación participativa. Pues básicamente pues las entrevistas, la observación del ambiente, formar grupos de enfoque, tomar notas, videos, revisión de documentos, registros y estadísticas. En el análisis de datos tenemos el análisis descriptivo. Entonces, es concerniente a todo lo que son mapas conceptuales, diagramas de causa-efecto, matrices de jerarquización de temas, en general, son bases para generar el reporte que contiene el diagnóstico de la problemática. Finalmente, pues elaboramos un plan con las soluciones a implementar. Tenemos el estudio de caso, entonces el origen. Se origina en la investigación médica, psicológica y educativa que se enfoca en unas varias partes. La investigación examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real y las fronteras entre fenómenos y su contexto no son claramente evidentes. Fases: preactiva, interactiva, posactiva. Eh, Lo podemos describir como planteamiento del problema, pregunta de investigación, objetivos, la revisión de su literatura y la formulación de sus proposiciones, la obtención de datos, transcripción y transcripción de datos, análisis y profundo y sus respectivas conclusiones. Técnica de instrumentación de recolección, análisis de documentos, observación o encuestas, test y experimentos. En la técnica, pues, entrevista personal no estructurada, entrevista personal estructurada, observaciones directas estructuradas, observaciones directas no estructuradas, revisión de los documentos y de datos estadísticos relacionados con el fenómeno estudiado. En el análisis de datos, reflexiona críticas sobre el problema o caso. Entonces, la recolección de la información, la estructuración organizacional de los datos y la codificación de los datos. Conceptualización y explicación del problema, socialización y ajustes de los resultados y la elaboración de la respectiva tesis. Eh, Continuamos con la fenomenología para finalizar mi sustentación. Origen. Empieza en el siglo XVIII, la cual se aplica en la teoría del conocimiento. Fenomenología como la única filosofía capaz de fundamentar la ciencia. Fases: etapa previa, etapa descriptiva, estructural, discusión de los resultados. Entonces, básicamente plantear un problema, definir el fenómeno de interés, elegir el contexto de los participantes, inmersión en el campo de recolección de datos sobre las experiencias, transcribir información recompilada, identificar las unidades que vamos a analizar y revisarlas y hacer un análisis de la información para validar los participantes. Investigar
más a fondo y elaborar el reporte final. En la técnica e instrumentación de recolección, observación, entrevista, grabaciones y descripciones. Entonces es preguntas abiertas, grabaciones de videos y voz y antecedentes literarios y observaciones. En el análisis de datos tenemos que validar la información con los participantes investigados. Entonces, descripción del fenómeno y experiencia significativa que esto a lo que nos conlleve a darnos un resultado final. Esta es mi presentación. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.